artículo. Entonces, ahorita les muestro cómo quedó esa ruta. Voy a compartirles pantalla para mostrarles lo del artículo. Acuérdense que el artículo y la cadena de transmisión es para este sábado, se cierra en la plataforma. Este fue un artículo que yo hice sobre el trabajo de grado en epidemiología. Como epidemióloga, este fue el artículo que sacaron y publicaron en una revista en España. Entonces, ustedes ahorita cuando me presenten el artículo, manden el documento, van a colocarle el título, ¿sí? Caracterización, por ejemplo, esta es caracterización del comportamiento de la tuberculosis en Risaralda. Si ven que el título es pequeño, el título no es muy extenso, es pequeñito. Colocan el nombre de la persona, ¿sí? De los autores, nombre y apellido, los dos apellidos. Abajo colocan la profesión de ustedes, ¿sí? Entonces colocarían ingeniero ambientales, ¿sí? Y colocarían los correos electrónicos y la universidad. Y acá colocarían resumen, pero dejarían este espacio, colocarían objetivos, metodología, resultados y dejarían este espaciecito, ¿listo? Pueden dejar los ítems uno pegado del otro y yo ya sé que ahí es donde van a meter el resumen, pero para que ustedes lo tengan y hacen la introducción, ¿sí? Por ejemplo, esta introducción tiene 3 hojas, 1, 2, 3, casi 4 hojas, ¿listo? Entonces esa sería la primera parte que entregarían. ¿Está claro esta parte cómo me la hacen? ¿Sí? Yo igual se los coloqué en la ruta. Muchachos, ¿sí? Hola, profe, buenas tardes. Acabo de llegar, no sé si de pronto está lista. Sí, profe, sí se lo entendió. Sí está claro. Bueno. ¿Quién llegó para yo chuslearla? Pero Cali yo no Mora, llamo. profe. Ya voy a llamar porque no llamaba lista. Ah, vale, profe. Bueno, te voy a dejar de presentar. Ah, no, voy a mostrarles la ruta 7, que es la que está en la plataforma. Esta es la que está en la plataforma y yo no se las he presentado. Entonces dice que en esta ruta 7 inicia el 3 de agosto, terminamos esta ruta como tal el 19 de noviembre. Coloco el 27 de noviembre, que sería la retroalimentación. ¿Qué vamos a hacer con esta ruta? Entonces, elaboración de un artículo científico sobre epidemiología. ¿Cuál va a ser la metodología? Pues se realizará por videoconferencias, asesoría sobre los avances para la realización del artículo científico. Entonces, yo les voy asesorando qué tienen que colocar. Acá dice que los estudiantes desarrollarán un artículo científico sobre un tema de epidemiología de su interés. El proyecto de aula se realizará en 3 fases. El primer avance de aula es la creación del artículo, donde ellos van a colocar el título y la introducción. Deberán colocar la siguiente estructura, la que les acabé de explicar. El artículo, el título del artículo, el nombre de los integrantes, seguido de la profesión abajo, ¿sí? Y se deja un espacio para el resumen con los siguientes ítems: objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Después de colocar el título de la introducción, deberán estar compuestas, ¿por qué? La introducción deberá estar compuesta por un primer componente donde se ubica el lector en el tema, explicando de qué se trata, seguido de un segundo componente de la problemática del tema y el tercer componente, qué resultados espera obtener con este estudio. La primera entrega será para el 29 de agosto, donde el estudiante deberá enviar el avance a través de la plataforma Moodle en el tiempo indicado con las normas APA. ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a esa parte? No, profe. ¿No? Bueno, entonces acá está, revísenlo en la plataforma, ahí está. Después está lo que es
La segunda entrega también explica cómo deben entregarla, hasta cuándo hay fecha, está todo ahí explicadito. Y acá está la matriz de valoración de cómo se califica, ¿sí? Entonces son los mismos ítems que le leí, pero ya pasados acá, que es lo que deben de entregar y la calificación, ¿sí? Lo mismo para los tres. Entonces esta es la ruta que les dejé en la plataforma, en la ruta 7, por favor, para que la revisen, que ahí está en la plataforma. Voy a, ¿qué? Entonces, con el tema que seguimos hoy, para los que acabaron de llegar, estaba hablando con respecto al parcial. Mañana vamos a hacer un taller preparcial, lo vamos a desarrollar en clase para que ustedes se puedan guiar para el examen. El examen lo vamos a hacer día 2 en tiempo real, pues acá sincrónicamente el martes nos conectaríamos a las 4. A esa hora yo les habilitaría en la plataforma Moodle, sea el cuestionario o sea como tarea, el parcial para que lo desarrollen. Tendrían esas 2 horas, yo me quedaría acá en línea conectados, nos quedamos todos conectados, solo que ustedes pues con el micrófono apagado y ahí desarrollando sus trabajos internamente, ayudándose con el WhatsApp y eso para poderse ustedes comunicar con su compañero o se lo mandan vía email el trabajo para que lo unifiquen. Y yo me quedaría acá pendiente de alguna duda, alguna inquietud con respecto al examen. A las 6 cerraría y se cerraría el examen, sería de 4 a 6. Eso sería el martes. El miércoles Hola, estaríamos profe, así. buenas tardes. Qué pena interrumpirla. Señor, No, es que, profe, estaba hablando unas cosas aquí en casa y se me olvidó. O sea, ya sabía que tenía clase, pero se me pasó. Y hasta ahorita que me escribió una tranquilo. compañera. Todavía no hemos empezado. Estamos hablando del parcial. Entonces sería día 2, sería acá sincrónicamente. Yo les digo dónde queda si queda como tarea o como formulario que me estaba diciendo una compañera que se podía hacer. Y mañana desarrollamos entonces acá en línea un taller preparcial. Esta noche lo hago y mañana lo socializamos. Y así sería la dinámica del parcial. Entonces el martes haríamos el parcial, el miércoles haría la socialización de las notas. No, el miércoles no, el miércoles hacemos... sí, el miércoles haría la socialización de las notas porque ya tenemos la nota del artículo y de la exposición. Entonces ya podría yo sacar la nota, el miércoles socializaríamos la nota y el jueves haríamos retroalimentación si hay necesidad de alguno de los temas y así culminaríamos el primer semestre. ¿Listo? El primer corte, digo. ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a la dinámica del examen? Ninguna, profe. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a ver cadena de transmisión. Espérame, yo busco la presentación. ¿Qué sería el último tema en cuanto a fundamentos como tal de epidemiología? Entonces terminaríamos ya esta franja de temas que los introduce a ustedes en la epidemiología. Ya vimos lo que fue la historia, los conceptos de epidemiología, vimos los determinantes, vimos la cadena de transmisión. Vamos a ver la cadena de transmisión hoy, vimos los determinantes sociales y determinantes en salud. Y el tema que vimos la semana pasada de tiempo, lugar y persona, vimos la causalidad, vimos morbilidad, mortalidad, natalidad, ¿sí? Entonces ahí ya terminaríamos como la primera bloque de temas en cuanto a fundamentos en epidemiología.
Voy a llamar a lista porque no había llamado. Espérame, yo dejo de presentar para poder llamar a lista. Llamo a lista primero. Juan Camilo, Presente. hoy estamos a 25. No se entiende. 25 de agosto. Juan Camilo. Eric. Presente, profe. Tatiana. Tatiana García. Presente, ¿Cierto? profe. Tatiana. Saray. Acá, profe. Nicolás. Presente, profe. Natalia Martínez. Presente, profe. Lorena. No. Sally. Presente, profe. Angie Lorena Moreno. Angie no está, ¿no? Angie Lorena. Mayra Alejandra Muñoz. Presente, profe. Kiara. Kiara no está. Profe, ya me dijo que le avisara que no puede conectarse porque no tiene internet en la casa y como que los datos de ella son pues de poquitas megas, entonces ha tenido muchos problemas con eso hoy. No tiene internet, listo. David. Que me diga que yo le mando a poner internet. Profe, David. presente. Presente. David. María Alejandra Torres. Presente, profe. Oscar. Presente, profe. Angie Paola Barandica. Presente, profe. Listo. Caterine Sastoque. Presente, profe. Y Daniela Garzón. Presente, profe. Bueno. Se me olvidaba decirles el viernes que les subía a la plataforma lo del artículo, la tarea del artículo ya está, ¿sí? Creo que quedó en la ruta 7. Revisen en la ruta 7, ahí está el primer avance, segundo avance y tercer avance. El primer avance ya está habilitado, entonces ahí lo pueden subir. El segundo y el tercero está creado, pero no he habilitado las fechas. La exposición también está ya creada la tarea como tal. Quedaría debiéndole la ruta 2 que la coloco esta semana. Bueno, profe. Ahora sí entremos en tema. Espérenme, yo busco acá la presentación que la cerré. Fundamentos de epidemiología, clase 5. Para ustedes, ¿qué será una cadena de transmisión? ¿Qué será eso? ¿Qué se les ocurre con la cadena de transmisión? Pues, profe, pues una secuencia de... Básicamente es una secuencia, ¿no? Que se pasa ¿De qué? pues, de un individuo a otro, de una especie a otra, por contacto, ya sea de un virus, una bacteria, por algo, ¿no? Sí. Entonces, les estoy presentando. ¿Sí? Sí, Profe, dice señora. que es cuando el agente abandona su reservorio Ujú. o huésped. Sí. E infecta a alguien, ¿sí? Para causar enfermedad. Entonces, ¿qué sería la cadena de transmisión? Entonces, la cadena de transmisión ocurre lo que está diciéndonos el compañero cuando un agente causante de enfermedad, en este caso sería un agente infeccioso, abandona ¿a quién? A ese reservorio o ese huésped. ¿Quién es el reservorio? Acuérdense que yo les explicaba
que los reservorios son los animales, puede ser una rata o puede ser un insecto, puede ser una garrapata que tiene el microorganismo, pero él no desarrolla la enfermedad. Él la tiene, pero no la desarrolla. Es decir, tiene ahí el agente, ahí en su organismo, pero es inocuo para él. Entonces, cuando ese agente abandona sea ese reservorio o ese huésped, que en el caso del huésped pues podíamos ser nosotros, y a través de un portal de salida, puede ser un portal de salida, podría ser que, por ejemplo, por la sangre o por toser o por fluidos, ¿sí? Por secreciones, y es transportado por algún modo de transmisión y entra a través de otro portal e infecta a un huésped susceptible. Entonces la cadena de transmisión es ese paso que tiene la gente desde donde él está, desde su reservorio o su huésped hasta la vía de entrada y que ingresa a otro huésped susceptible. Entonces a esto nosotros le llamamos cadena de transmisión. Aquí en esta cadena de transmisión podemos mirar que juegan unos componentes importantes, que es el agente, ¿sí? El huésped y el medio ambiente o la forma como se transmite, ¿sí? Cómo entra al otro organismo. Aquí tengo de ejemplo, entonces, ¿cuáles serían los reservorios? Pues tendríamos las ratas, ¿sí? ¿Cuáles serían los reservorios? El humano, puede ser un huésped. En el agua puede ser que hayan microorganismos acá y él esté albergando ahí esos microorganismos. Este agente puede ingresar, ¿sí? ¿Cuál es la modo cómo se transmite? Pues se puede transmitir por medio de un vector, por medio de un vehículo. Cuando en epidemiología hablamos de vehículos, es como la gente puede estar en algo inanimado y se puede contagiar usted con eso. Puede ser por los alimentos o puede ser por el agua contaminada. Esos son vehículos de transmisión o por ejemplo por superficies. Entonces ahí eso sería un vehículo por medio del que puede ese agente infectar a una persona. También puede ser por aires acondicionados, por el aire contaminado, es otro modo de transmisión, donde el microorganismo entre, por ejemplo, a los aires acondicionados y a través de los ductos, pues me contamino yo, o por contacto directo a través de ¿qué? De las goticas en suspensión, por la tos, ¿sí? Cuando la persona tose, entonces a través del aire, pues esas goticas en suspensión me pueden a mí ingresar al organismo. Otra forma que podría encontrar en el aire sería, por ejemplo, el polvo. Que el polvo, sí, que los microorganismos queden en esa partícula y a través de esa partícula ellos puedan viajar y puedan migrar a otros sitios. O, por ejemplo, cuando se levanta el suelo, sí, el polvo del suelo, que ese suelo tenga contaminantes con algún microorganismo y eso viaje a través del viento. Ahí también estaríamos hablando de un vehículo, de un modo de transmisión. ¿Y ingresa qué? A un huésped susceptible. Entonces, en sí, esta sería la cadena de transmisión. Tendríamos un reservorio, un modo de transmisión y un huésped susceptible. Aquí en este modo de transmisión viene a jugar muchas cosas. Viene a jugar el vector, los alimentos, el medio ambiente, el agua, el aire. Entonces acá juegan muchas cosas en la forma como se transmite. Vamos a empezar con ¿qué? Con el reservorio. Entonces, ¿quién sería el reservorio? El reservorio de un agente es el hábitat en el que normalmente vive, crece y se multiplica un agente infeccioso. Quiere decir, él vive normalmente en ese organismo vivo. Él se desarrolla ahí. Él cumple su ciclo vital en ese reservorio. Los reservorios incluyen humanos, animales y el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, la malaria normalmente cumple un ciclo, ¿sí? ¿En qué? En el vector. Él cumple un ciclo vital en el vector
y después él infecta a un humano. El depósito puede o no ser la fuente desde el cual se transfiere un agente o un hospedero. Quiere decir que no necesariamente porque esté en ese sitio, si no tiene como una forma de transmitirlo, por ejemplo, si tenemos un perro infectado con Leishmaniasis donovani, ¿sí? Pero ese perro es un reservorio como tal de la enfermedad, pero a él no lo pica ningún mosquito que sea el vector que transmite la enfermedad de él al humano, pues ahí no va a haber una fuente de transmisión, porque no tiene cómo el perro pasarle la infección al humano. Tendría que tener el vector para poderlo transmitir. Por ejemplo, el reservorio tenemos aquí el Clostridium botulino, ¿sí? Que da el botulismo, que es cuando se consumen alimentos contaminados. Por lo general, este es un bacilo gram positivo. Uno siempre le ve, cuando lo ve en el microscopio, unas esporas. Se ven las esquinas, se ven como más coloreadas. Y este puede dar parálisis facial, da fiebre, y este puede ser, por ejemplo, el Clostridium botulino en el suelo, pero la mayoría de las fuentes de infección del botulismo son ¿qué? Los alimentos mal enlatados. Entonces, por ejemplo, en esta enfermedad tenemos acá que el alimento sería ¿qué? ¿Qué sería el alimento? ¿Un qué? Un vehículo de transmisión de la enfermedad, porque el alimento estaría contaminado con el Clostridium botulino, ¿sí? Estaría en el alimento y él sería un vehículo transmisor para un huésped susceptible. En los reservorios humanos, muchas de las enfermedades infecciosas comúnmente tienen reservorios humanos. Las enfermedades que se transmiten de persona a persona sin intermediarios. Sí, porque hay unas enfermedades que tienen un huésped intermediario, una persona, un agente que infecta, sea por ejemplo a una rata o a un vector, y ese sería un huésped intermediario. Pero hay otras enfermedades que no necesitan ese huésped intermediario, por ejemplo, como las enfermedades de transmisión sexual, esas no necesitan un huésped intermediario. Por ejemplo, si usted tiene relaciones con una persona que tiene tricomonas, por decir algo, ahí no tienen un huésped intermediario, porque la tricomona en el ambiente normal, ¿sí? En la superficie, en el agua, donde esté, ella se muere. Ella no tiene un huésped intermediario. El reservorios humanos, por ejemplo, la viruela, fue erradicada después de que se identificó y se aisló el último caso humano, porque los humanos eran el único reservorio del virus de la viruela. Entonces, por eso se pudo erradicar la viruela, porque el único reservorio de ese virus éramos nosotros. Y como lo erradicaron con vacuna, todos los casos, pues ya no tuvo cómo reproducirse el virus porque no tenía un huésped intermediario. A diferencia, por ejemplo, de la enfermedad que tenemos en este momento, que sí tiene huésped intermediario, que es el murciélago. Entonces ahí sí hay problema, porque hay un huésped intermediario que es el que también tiene el virus y es más difícil de erradicar. Existen dos tipos de reservorios humanos. Tenemos los que son portadores. Un portador es una persona sin enfermedad aparente que sin embargo es capaz de transmitir el agente a otra persona. Los portadores pueden ser como sintomáticos o asintomáticos. Entonces, por ejemplo, los portadores asintomáticos son las personas que ellos nunca presentan síntomas de la enfermedad. Hay gente que pudo haberse infectado con una enfermedad, pero ellos nunca desarrollaron la enfermedad como tal. Su sistema inmunológico los defendió y tuvieron el microorganismo como arras, entonces ellos no pudieron desarrollar la enfermedad. Hay otros que son los portadores incubadora o convalecientes, que ellos son capaces de transmitir, son capaces de la transmisión antes o después de estar clínicamente enfermos. Entonces, cuando está en su periodo de incubación el virus, ¿qué es ese periodo de incubación?
o de ese microorganismo. Quiere decir que el microorganismo apenas se está reproduciendo en el cuerpo. Ese es el periodo de incubación que tiene el microorganismo. Se está apenas albergando en el organismo, se está reproduciendo. En ese periodo de incubación yo puedo transmitirlo. Un portador crónico, entonces, es una persona que tuvo contacto con un microorganismo, con un virus, y él lo alberga por periodos prolongados. Es decir, tiene ese microorganismo por un periodo de 2, 3, 4 años, por un periodo largo, prolongado, y después de que él tuvo la infección inicial. Los portadores comúnmente transmiten las enfermedades porque, ¿qué? No conocen. Por ejemplo, estos portadores crónicos o los que son asintomáticos son los que tenemos que tener más importancia en cuanto a prevención y control, porque son los más difíciles de diagnosticar, debido a que ellos son asintomáticos, no tienen ninguna clase de síntomas y ellos pueden estar transmitiendo la enfermedad sin ellos saberlo. Las personas sintomáticas, en cambio, por el otro lado, generalmente tienen menos probabilidad de transmitir una infección. ¿Por qué tendrán ellos menos probabilidad de transmitir una infección, a diferencia de los asintomáticos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué será que ellos tienen menos posibilidad de transmitirla? Por el contacto con los demás, profe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Porque Que saben al que estar enfermos, pues ellos mismos van a entrar en aislamiento para curarse y así van a evitar pues seguir a la normalidad pues, con la cotidianidad y seguir visitando y viendo más personas. ¿sí? Entonces lo que nos dice la compañera es como ellos tienen síntomas, ¿sí? Una persona sintomática tiene síntomas, por ejemplo, tiene síntomas de gripa, por decir algo. Ah, pues yo sé que estoy con gripa y que si me le acerco a la gente sin tapabocas, pues yo los voy a infectar. Entonces, estas personas cuando son sintomáticas es más fácil de controlar de que no infecte a otras personas. ¿Qué problema tenemos con las enfermedades en cuanto a salud pública? Cuando son esos periodos muy largos, que son asintomáticos, donde el paciente no presenta ningún tipo de síntomas, pues ahí esos son los que más transmiten la enfermedad. Porque como no saben que tienen la enfermedad, pues ellos la están transmitiendo porque creen que están sanos y mentira que están transmitiendo la enfermedad. Esto pasa mucho con las enfermedades de transmisión sexual. La persona piensa que está normal o, por ejemplo, determinadas enfermedades, como hablábamos en estos días, que no produce síntomas en el hombre, pero en la mujer sí. Reservorios animales, también tenemos los reservorios animales, las enfermedades infecciosas que se transmiten en condiciones normales de animales a hombres, estas se llaman zoonosis. Entonces, si yo llego a preguntarles, ¿qué es una zoonosis? Entonces, es una enfermedad que se transmite de un animal a un humano. ¿Sí? Estas enfermedades se transmiten de animal a animal con los humanos como huéspedes accidentales. Por ejemplo, dicen que el VIH fue transmitido de un gorila, un simio por allá en el África, accidentalmente a un humano, porque ellos lo tienen, ellos son reservorios de ese virus, pero a ellos no les hace nada. Pero a nosotros al entrar en contacto con ese ambiente donde ellos habitan, pues lo picó, lo mordió, se comió la carne del animal, ahí entró en contacto con ese animal y a eso se le llama una zoonosis. ¿Está claro este concepto, muchachos? Sí, señora, profe. Sí, profe. Listo. Aquí hay otras enfermedades que incluye como la brucelosis, que es la que se transmite por las vacas y los cerdos, el antras, acuérdense que, no sé si ustedes se acuerdan como en 1991 o en el 2001, no, creo que fue en el 2001, donde hubo por allá un arma biológica con el antras, ¿se acuerdan? Que las pasaron, no sé si ustedes se dieron cuenta de esa noticia, en un sobre, ¿sí? Y murieron como 4 personas y como 20 infectados, que se contagiaron con antras. La peste, que es transmitida por los roedores,
la triquinosis por el cerdo, la rabia por el murciélago, los mapaches, los perros o otros mamíferos. Reservorios animales, entonces enfermedades con reservorios animales son las causas por virus transmitidos por insectos o por parásitos que tienen ciclo de vida complejo con reservorios diferentes en diferentes etapas de desarrollo. Enfermedades que incluyen que la encefalitis de Luis, por ejemplo, aquí de qué nos están hablando, por ejemplo, de esos reservorios donde la garrapata, ¿sí? Por ejemplo, la garrapata, aquí tenemos el ejemplo de la enfermedad del Lyme, donde el ciervo tiene pues sus garrapatas y el ciervo está con el virus, ¿sí? De la enfermedad, y si esa garrapata de ese virus que tiene ese reservorio y esa garrapata picó a ese reservorio y ese reservorio viene y me pica a mí, pues a mí me da la enfermedad de Luis. O por ejemplo, para ser más práctico, la malaria. La malaria la tiene, por ejemplo, la tiene una persona, ¿sí? Tengo yo malaria, viene y me pica a mí uno de los zancudos que transmiten la malaria, ese zancudito se infectó del parásito, del plasmodio, y va y se lo pasa a otra persona. Los reservorios del ambiente, ambientales. Entonces tenemos que, por ejemplo, que las plantas, el suelo, el agua en el medio ambiente también son reservorios de algunos agentes infecciosos. Entonces, ¿cómo serán reservorios? ¿Cómo serán reservorios en el ambiente? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Que están en dónde? ¿O cómo sería el reservorio del ambiente? ¿Qué ideas se les ocurre en la cabeza de que de pronto un reservorio que se encuentre en el agua? ¿Cuál sería, por ejemplo, un reservorio en el agua? Escherichia coli. Por ejemplo, la Escherichia coli que está contaminada con el agua contaminada con Escherichia coli. Otro. Digamos que ¿Alguna? en el aire que se puede encontrar el coronavirus. El coronavirus, por ejemplo, que sea, acuérdense que el aire no permite que es en transición, los microorganismos no permanecen mucho tiempo en el aire, porque en el aire ellos no pueden reproducirse. Él es más como un mecanismo de transmisión, un vehículo de transmisión. Por La ejemplo, en el saliva. aire, la saliva también puede ser, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que nos está dando acá de la histoplasmosis, ¿sí? Que muchos agentes fúngicos pues están en el suelo, se multiplican en el suelo, esas esporas pueden viajar por el aire a través del polvo y usted respirarlo, respirar ese aire contaminado con esas esporas y desarrollarle a usted la enfermedad. Los reservorios primarios del bacilo legionario parece ser también, por ejemplo, en las piscinas. Eso es transmitido por una bacteria que se llama Legionella. Ella normalmente se encuentra en las aguas y produce pues esta enfermedad debido a... El portal de salida, ¿cuál sería? Pues corresponde a que al sitio en el que se localiza la gente. Por lo tanto, los bacilos de la tuberculosis, los virus de la influencia, salen ¿por dónde? Por el tracto respiratorio. Entonces, el portal de salida es por dónde puede salir el microorganismo de ese reservorio, ¿sí? Que tiene ahí el microorganismo o de ese hospedero. Entonces, por ejemplo, la tuberculosis, pues sale ¿por qué? Por las goticas de saliva que nos decía Nicolás, por medio de expectoración, pues esas goticas de saliva vienen contaminadas con el Mycobacterium. Lo mismo la gripa, la influenza, pues viaja a través de que esas goticas en suspensión. La esquistosomas a través de las orinas, también hay unos que se transmiten a través de la materia fecal. Por ejemplo, si usted tiene un cólera, vibrio cólera, a través de las heces, si usted llega a entrar en contacto con esas heces, pues se puede contaminar. Por ejemplo, el sarna, ¿sí? Lo que normalmente le decimos sarna, pues a través de lesiones ¿en qué? En la piel. O, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad, una conjuntivitis,
pues a través de esa secreción va a ser el portal de salida de la infección, y de si otra persona viene y manipula a esa persona o la toca, o usted se toca y va y toca a la otra persona, ahí la va a infectar. Entonces el portal de salida es por donde sale el microorganismo. Casi siempre la forma de salida de los microorganismos es a través de las conjuntivas o de las mucosas, sea por la nariz, por la boca, o sea por secreciones. Entonces es el portal de salida de los agentes que pueden transmitir enfermedades. También tenemos otras que pueden ser contaminaciones cruzadas o agentes transmitidos ¿por qué? Por la sangre, que pueden salir cruzando ¿qué? La placenta. Por ejemplo, hay enfermedades que cuando están embarazadas, pues estos microorganismos pueden pasar la placenta. En este caso, por ejemplo, tenemos la rubeola, la sífilis. La sífilis, acuérdense que es una enfermedad de transmisión sexual que en los niños puede causar encefalitis, y puede causar malformaciones y alteraciones. La toxoplasmosis, que también es una enfermedad muy común, que es transmitida. Normalmente el reservorio de la toxoplasmosis son los gatos, y los gatos tienen en sus heces el Toxoplasma gondii, y ese es transmitido casi que el 90%. A mí me decía, cuando yo quedé embarazada de mi hija mayor, como ella fue planeada, pues yo me hice un poco de exámenes antes de embarazarme, y resulta que yo salí con toxoplasma. A mí me decía el ginecólogo que más o menos el 90% de la población colombiana ha tenido contacto con la toxoplasmosis, sino que no la desarrolla. Y esta es transmitida, ¿por qué? Por los gatos. Pero en los niños, por ejemplo, cuando uno está embarazado, pues puede producir aborto, puede nacer el niño con ceguera, entonces tiene varias complicaciones para los niños. Mientras que otros salen ¿por dónde? Por la piel. Por ejemplo, percutáneamente a través de cortes de aguja, que usted puede entrar en contacto con la hepatitis B, o por artrópodos que chupan la sangre, como en el caso de la malaria. Entonces, Profe, es una el portal pregunta. señora. Digamos, en esa de lo de toxoplasmosis, entonces la mayoría la tenemos, pero No igualmente si no se, desarrollamos. pero si igualmente no se desarrolla, se corre el riesgo de que el niño salga con malformaciones No, o no, porque, por ejemplo, en el caso mío, cuando a mí me salió positiva, casi siempre en los laboratorios, nosotros cuando vamos a analizar o vamos a hacer un tamizaje de pruebas de laboratorio, normalmente a uno le mandan, cuando nosotros creamos defensas, vamos a ver si lo explico como simple. Cuando nosotros creamos defensas, los primeros que empiezan como a protegerlo a uno, por decirlo de alguna forma, son los macrófagos, ¿sí? Dependiendo del tipo de microorganismo que a mí me infecte, es la reacción que tiene mi cuerpo. Entonces yo tengo células en la sangre, que tengo linfocitos, tengo monocitos, tengo eosinófilos y tengo neutrófilos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una infección por una bacteria, pues el cuerpo es muy complejo. ¿Quién va a atacar primero? Un neutrófilo, que es el encargado de inhibir como ese microorganismo, de matarlo, por decirlo de alguna forma. Si a mí me va a infectar un virus, atacan son los linfocitos. Si a mí me va a infectar, por ejemplo, un parásito, los que salen en defensa son los eosinófilos. Entonces el cuerpo de nosotros es muy complejo. Cuando yo tengo ese contacto con ese microorganismo que entró, ¿yo qué hice? Lo primero que hizo el cuerpo fue crear defensas, ¿sí? Para no dejar que ese microorganismo empiece a reproducirse. Entonces, si el cuerpo es capaz de destruirlo, ¿sí? Lo elimina, ¿sí? El mismo organismo mío con mis defensas elimina ese microorganismo, pero ¿yo qué hice? Yo creé anticuerpos contra ese microorganismo. Entonces, cuando hacemos estas pruebas de laboratorio, nosotros casi siempre detectamos que inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina que es como de memoria, por decirlo de alguna forma, que dice, usted estuvo en contacto con ese microorganismo, mas no quiere decir que tiene la enfermedad.
Entonces, a mí que me tocó en ese momento hacerme la inmunoglobulina M, que la inmunoglobulina M es la que le dice a usted, usted tiene la infección activa. Ahí sí, si yo hubiera tenido la infección activa, ahí sí había habido problema. ¿Para quién? Para el bebé, porque yo todavía tenía el toxoplasma en la sangre, pero ahí yo no lo tenía, ya mi cuerpo lo había eliminado, y quién sabe cuándo, yo me imagino que cuando era pequeña. Entonces, por ejemplo, cuando un caso de estos, uno lo que hace es hacerse la inmunoglobulina M, a ver si tiene la infección activa, y ahí sí tendría que hacerle tratamiento para eliminarla del cuerpo, y ahí sí el bebé estaría corriendo riesgo. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, profe, pues yo no sabía que, digamos, uno tuvo una enfermedad y aún así queda el rastro en uno. A usted le queda inmunológicamente los anticuerpos, por ejemplo, cuando a usted lo vacunan, cuando a uno lo vacunan, lo que hacen es eso. A usted cogen el virus, por ejemplo, en este momento, ¿qué están haciendo? Están manipulando el virus, cogen proteínas de ese virus o de uno que sea muy similar para no inocularle a usted el mismo virus y lo atenúan. ¿Qué quiere decir lo atenúan? Lo ponen inocuo, que en una dosis muy baja. Por eso esas pruebas son tan demoradas, esas pruebas experimentales, porque tienen que experimentar con los organismos, los microorganismos, en dosis muy que sean seguras y bajas, para que usted cree todo lo que yo le acabé de explicar, esa reacción ante ese organismo, y usted crea sus defensas. De modo que si algún momento a usted, por ejemplo, va a entrar en contacto con un paciente con COVID, por decir esta enfermedad, usted ya lo vacunaron, usted ya creó sus anticuerpos contra ese microorganismo, entonces cuando entre el virus a su cuerpo, pues como usted ya tiene anticuerpos, lo que va a hacer es que luchar para qué, para eliminarlo. Esa es la defensa que usted tiene, entonces usted lo que hace es eliminarlo, no lo deja que él prolifere, ni que entre a la célula, ni que se multiplique. Eso es lo que hacen las vacunas. Por ejemplo, ahora qué está pasando con todas las personas que se han infectado, pues es una vacuna natural. Ellos se han infectado, han creado sus anticuerpos y han creado sus defensas. El día de mañana que vuelvan a infectarse, pues ya la infección no les va a dar tan duro. A diferencia de los que no nos hemos contaminado, ¿sí? Que nos aplicaran la vacuna, pues entonces nosotros con esa vacuna, ¿qué vamos a hacer? Reaccionar ante esa vacuna, contra esa vacuna que tiene el virus atenuado, sea del coronavirus o sea de otro virus muy parecido, creamos las defensas y ya cuando entre, si llega a entrar en contacto con nosotros, pues él no va a poder hacer nada, porque nosotros ya tenemos las defensas para defendernos contra el virus y no dejarlo proliferar. ¿Listo? ¿Sí? Eso es lo que le dicen a uno cuando dice crear defensas. Usted crea anticuerpos contra eso, contra esos microorganismos. En los modos de transmisión, entonces tenemos que el modo directo y el modo indirecto. Entonces el modo directo es como el contacto directo que tengo yo con la otra persona, que pueden ser goticas en suspensión, puede ser contacto directo a través de, por ejemplo, las relaciones sexuales o a través de, por ejemplo, la enfermedad del beso, que se transmite por un beso y le transmite a usted el herpes zóster que produce la enfermedad del beso, o indirectamente, que es que aerotransportada por vehículos que la llevan el agente infeccioso de un lugar a otro, como por ejemplo que los vectores que mecánicamente pues llevan el agente biológico y lo pican a usted y le transmiten la enfermedad, como cuál, como el dengue, como el chikungunya. Y por ejemplo, contacto directo, pues tendríamos la tuberculosis, tendríamos, por ejemplo, la tuberculosis, tendríamos, por ejemplo, la gripa, la influenza, o podríamos tener, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, que es un contacto directo, no hay ningún intermediario ahí. En las transmisiones directas, entonces tenemos las que les estaba explicando,
por ejemplo, las que son a través de piel a piel, por relaciones sexuales, el contacto directo también con ¿qué? Con el suelo o vegetales contaminados que alberguen los organismos infecciosos. Por ejemplo, si tenemos un cultivo, les voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen un cultivo de hortalizas, ¿sí? Y resulta que ese cultivo de hortalizas ¿cómo se dice cuando lo riegan? ¿Sí? De agua, ¿cómo se le dice? ¿Cuál es el término técnico? Puede ser rociar o Bueno, vertir. el riego, ¿cierto? Cuando riegan van y le echan agua al cultivo, ¿sí? Resulta que de pronto ustedes más arriba de la finca, tienen, están creando marranos. Y resulta que el agua se contamina, pues yo no sé, pero arriba sí la están contaminando con heces de los marranos cuando lavan las marraneras. Y esa agua viene contaminada y resulta que yo esa agua voy y se la echo a las hortalizas. Pues esa agua ya viene contaminada con heces de los marranos. Y si esos marranos, por ejemplo, tienen una tenia, pues yo voy a infectar esas hortalizas con esa tenia. Y ya las hortalizas están infectadas, yo corto las hortalizas y voy y me las como, ahí es un contacto directo. Si yo no esterilizo esas hortalizas, si no las lavo bien, si no las desinfecto, pues yo me voy a contaminar con la tenia. Por ejemplo, otras, la blenorragia o la gonorrea, donde es transmitida de persona a persona por relaciones sexuales. Tenemos esa, tenemos el VIH, que también es contacto directo. Tenemos tantas enfermedades que hay, por ejemplo, de transmisión sexual, que se transmiten así de persona a persona. Aquí tenemos una que es el anquilostoma. El anquilostoma, se llama usinaria. Yo les iba a colocar una imagen de cómo es, pero se me olvidó montarla acá. Es un parásito que normalmente uno lo puede encontrar en el suelo y al entrar en contacto, ¿sí? Con esos aerosoles, por ejemplo, del polvo, él vive normalmente en el suelo, pueden estar contaminados en el suelo y al viajar ese polvo, pues yo puedo entrar en contacto directo con ese suelo y él entrar a mis vías respiratorias y él puede dar enfermedades, por ejemplo, a nivel gastrointestinal o puede también alojarse en esos parásitos en los pulmones y yo al hablar, al toser, pues puedo expectorar esos, esos huevos, pero esos huevos como son microscópicos, pues uno no los ve y infectar a la otra persona a través de qué goticas en suspensión. ¿Cuáles serían las transmisiones indirectas? Pues entonces es la que tenemos que un intermediario. Un agente es transportador desde un depósito, quiere decir, desde donde está el microorganismo hasta un huésped susceptible, por partículas del aire suspendidas o por intermediarios como vectores o otros vehículos inanimados. La mayoría de los vectores, por ejemplo, un vehículo inanimado puede ser que una jeringa, ¿sí? Si, por ejemplo, usted se chuza con una jeringa de alguien que está infectada, por ejemplo, con hepatitis B, entonces ahí ese sería un vehículo inanimado, porque usted se chuzó con la jeringa de una persona infectada. Ahí la jeringa sería como el intermediario, sería una transmisión indirecta, porque yo no tuve contacto con la persona, pero sí me chucé con la aguja. La mayoría de los vectores son artrópodos como mosquitos, pulgas y garrapatas. Esos son que son intermediarios para, eh, para que causen la enfermedad en una persona. Estos pueden llevar a la gente a través de medios puramente mecánicos. Por ejemplo, las moscas llevan a la chiguela, ¿en qué? En los apéndices. Las pulgas llevan la Yersinia pestis, agente causal de la peste, en el intestino y la depositan en el agente en la piel de su nuevo huésped. A mí me preguntaba en estos días una estudiante que si era posible que por medio de los pies entraran microorganismos. Pues resulta que sí.
hay parásitos que ellos producen determinadas proteínas que pueden, por decirlo de alguna forma, como dañar la célula de la piel y permitir la entrada. Gracias a Dios no son muchos los que pueden hacer eso, porque por ejemplo las personas que andan descalzas, pues imagínense cómo se infectarían. La enfermedad de Guinea es una enfermedad que da mucho, aquí no, eso da más que todo es por allá en África, y muchas otras enfermedades transmitidas por vectores tienen ciclo de vidas complejos. Entonces, por ejemplo, este gusano de Guinea, él tiene como huésped intermediario este es como, ¿cómo se llaman estos animalitos como calamares, camarones? Estos son parecidos a la Artemia salina que vimos el semestre pasado. Entonces aquí ellos, este bichito hace un ciclo biológico en este microorganismo. Y cuando la persona deposita sus pies acá, ¿sí? Este microorganismo que está acá en el intestino de este, sale de él, contamina el agua y él ingresa por los pies a la persona. Entonces, ingresa la persona, ingresa al intestino y pues causa la enfermedad. O la persona cuando consume también esa agua contaminada, pues entra al intestino e infecta a la persona. Tenemos acá otro ejemplo, por ejemplo, del ciclo de vida de la leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad que es endémica en Colombia. Esa nosotros la vemos en zonas selváticas, donde el clima es más bien caliente. Y ellos tienen un huésped intermediario, ¿sí? Tienen un huésped intermediario y tienen reservorios que pueden ser ¿qué? Los mamíferos como marsupiales, perros, pero lo que les explicaba ahorita, necesita que estos mastigotes de la Leishmaniasis donovani la tenga el mosquito hembra en su organismo, en su cuerpo, y aquí él desarrolla este ciclo. Este ciclo, después de haberlo completado, infecta al humano y en el humano cumple el resto del ciclo. Y si un zancudo, por ejemplo, que no esté infectado, por decir algo, con la leishmaniasis, pero viene y pica al humano, pues ese mosquito se va a infectar y va a ¿qué? A hacer otro ciclo, va a transmitírselo a otra persona porque ya se ha infectado, sea porque picó al humano o sea porque picó al reservorio, que en este caso sería, por ejemplo, acá nos muestran un perro. Los vehículos que pueden transmitir indirectamente un agente incluyen alimentos, agua, productos biológicos, fómites, objetos inanimados como pañuelos, ropas de cama, escalpelos quirúrgicos, ¿sí? Todos estos son inanimados. Son objetos inanimados que pueden albergar el virus, el parásito, el microorganismo, la bacteria, y nosotros contaminarnos al entrar en contacto con él. Al igual que con los vectores, los vehículos pueden ser transportados pasivamente a través de los alimentos o el agua, como es el virus de la hepatitis A, o puede proporcionar un entorno en el agente que crece y se multiplica y produce toxinas, ya que los alimentos enlatados incorrectamente pueden producir toxinas del Clostridium botulino. La transmisión del aire es por partículas, ya lo vimos, por partículas en suspensión en el aire, de las cuales tenemos que dos clases de partículas. El polvo, que entonces a través del polvo, pues pueden viajar estos microorganismos, o la que nos decía Nicolás, a través de qué? De las gotas en suspensión. Cuando la persona estornuda, ¿sí? Cerca de mí, yo inhalo ese aire de ella, esas goticas de ella, y ingresa el microorganismo al cuerpo. Se cree que, por ejemplo, la tuberculosis, que es una de las enfermedades, ¿la tuberculosis tendría un intermediario o no? ¿Ustedes qué piensan?
¿Qué piensan ustedes con respecto a la tuberculosis? ¿Ella se transmite directamente o tiene alguna forma de transportarse? Pues sería también por gotas, profe. Entonces ahí tendría que, Por la saliva. forma sería que indirectamente, ¿sí? Mm. Porque es a través de qué? A través de las goticas en suspensión me estaría a mí transmitiendo el Mycobacterium. Y resulta que este Mycobacterium, él es muy resistente. ¿Y qué pasa con el Mycobacterium tuberculoso? Él, debido al manejo de los medicamentos, él ha creado cepas multiresistentes, donde habían medicamentos que lo podían eliminar fácilmente. En este momento hay cepas multiresistentes de Mycobacterium que son difíciles de tratar. Entonces, este es uno yo creo que de una de las enfermedades más complicadas a nivel de salud pública en las ciudades, en el país, debido a la forma de transmisión, pues que es por contacto directo con contacto pues con la otra persona a través de las goticas en suspensión y yo me contagio de él. Acuérdense que estábamos hablando del Mycobacterium tuberculoso en la clase pasada, donde decíamos que él puede ser que él puede albergar, yo puedo albergar en los pulmones, ¿sí? Los pulmones, el Mycobacterium al entrar al organismo, se albergan los pulmones y él crea como unas cavernas. Y en esas cavernas, el organismo trata de que al defenderse, de encapsularlo, como de guardarlo ahí y quedan encapsulados y usted lo puede tener años y años y usted nunca desarrollar la enfermedad. Pero sí puede ser un ¿qué? Un transmisor de hecho. La portal de entrada de un agente ingresa a un hospedero susceptible a través de un portal de entrada. El portal de entrada debe proporcionar acceso a los tejidos en el que la agente puede multiplicarse o una toxina que puede actuar. A menudo los organismos usan el mismo portal para ingresar a un nuevo hospedero que usan para salir del hospedero origen. Quiere decir que la portada de entrada es la misma que portada de salida. Es decir, si yo ingreso, si mi portada de salida es por expectoración respiratoria, por esa misma vía él va a entrar. ¿Sí me comprenden este concepto? Que la vía de entrada es la misma de la salida. ¿Sí? Sí, profe. Portal de entrada, por ejemplo, el que hablábamos del virus de la influenza, que es por respiración, por el tracto respiratorio. La ruta de transmisión, por ejemplo, de bacterias entéricas, sí, por ejemplo, de los coliformes fecales totales, de los que ustedes manejan, por ejemplo, en tratamiento de aguas, en mirar que el análisis microbiológico del agua. Entonces, por ejemplo, los agentes entéricos, que son estos intestinales, se pueden transmitir que a través de oro fecal, a través de, por ejemplo, aguas contaminadas con materia fecal, debido a que pues son eliminados en la materia fecal y al consumir estas aguas con mal tratamiento, pues van a ingresar vía oral por alimentos mal cocinados. El huésped, el eslabón final de la cadena de infección, es un huésped susceptible. Entonces, la susceptibilidad de un huésped depende de qué. Entonces, la susceptibilidad de que yo desarrolle una enfermedad depende de qué, mis factores genéticos, acuérdense que eso ya lo habíamos visto, mis factores genéticos, mi inmunidad adquirida específica, si yo tengo inmunidad contra determinados microorganismos, otros factores como son si yo tengo resistencia, los hábitos alimenticios, los estilos de vida, determinantes sociales, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas, la forma de alimentarme o el sitio donde yo vivo. También puede ser, por ejemplo, ambientales como el clima en el que estoy. Entonces, todo esto influye para que yo sea un huésped susceptible a adquirir una enfermedad.
Entonces el huésped, los factores generales que defienden contra infecciones, entonces los factores que me defienden a mí contra una infección tengo como primera barrera la piel, ¿sí? La barrera a la piel que no deja que ingrese un microorganismo, las membranas de las mucosas, la acidez gástrica. Muchas veces nosotros consumimos algo que está contaminado, pero debido a la acidez, a los ácidos que tiene el estómago, pues destruye el microorganismo y este no puede pasar a través del líquido intersticial o a través de la sangre, pues a mis órganos. Los cilios del tracto respiratorio. ¿Alguien sabe qué son los cilios? ¿No? Son como, Como los pelitos, como Mm. los sí, son, filamentos o las que Sí, revisten las paredes. sí. Entonces resulta que nosotros tenemos en el tracto respiratorio, tenemos esos filamentos, esos pelitos. Entonces ellos ayudan también a qué, como a barrer, ¿sí? A no permitir que esos microorganismos se peguen y a eliminarlos. El reflejo de la tos es otra forma de nosotros eliminar microorganismos, ¿sí? Usted tose y trata de eliminarlo. Y las respuestas inmunitarias inespecíficas, donde ahorita les expliqué más o menos cómo es el proceso inmunológico, la reacción que tenemos nosotros con respecto a los organismos que entran en el cuerpo, cuál es la reacción que tiene el organismo. Los factores generalmente que pueden aumentar la susceptibilidad, pues que yo puedo ser más susceptible a adquirir una enfermedad, está la desnutrición, el alcoholismo, la enfermedad o terapia que deteriore mi sistema inmune. Por ejemplo, si es una persona con cáncer, pues su sistema inmunológico y su sistema de defensa debido al tratamiento que tiene, por ejemplo, con quimioterapia, pues no va a responder igual a una persona sana. Acuérdense que la desnutrición no es solo el no tener para comer, sino el no el saber alimentarse. Por ejemplo, si mi alimentación es rica en carbohidratos, hay muchas personas que su alimentación es rica en carbohidratos, pocos alimentos que sean antioxidantes, verduras, pues eso también va a permitir que usted de pronto sea más susceptible a adquirir determinada enfermedad. ¿Debido a que qué? A que puede que su sangre esté muy ácida o muy alcalina y permita que ese microorganismo prolifere. Por ejemplo, en este momento con el COVID, dicen que uno debe tener la sangre alcalina. ¿Para qué? Para no permitir que se replique el virus. ¿Cómo hago yo para tener mi sangre alcalina? Pues consumiendo más verduras, más frutas, de la fruta de que usted la mastique y se la come, evitando mucho las carnes rojas, que sean carnes blancas, así usted alcaliniza su sangre. La inmunidad adquirida específica se refiere a qué? A esos anticuerpos que usted recibe a través de qué? A través de vacunas. Entonces, cuando yo tengo una inmunidad adquirida, es porque yo tengo esos anticuerpos debido a que me vacunaron contra determinado microorganismo o porque yo desarrollé anticuerpos con una infección previa. Entonces yo ya tengo anticuerpos contra esa infección y si llega pues a volverme a atacar, pues a mí no me va a dar tan duro. O por ejemplo, los anticuerpos adquiridos de madre a hijo. Cuando nosotros estamos en gestación, en la etapa de gestación, más o menos en la semana 34, la mamá le pasa al hijo a través de vía sanguínea, sí, porque sabemos que estamos compartiendo la sangre de nosotros la estamos compartiendo con el bebé. Nosotros en la semana 34 le pasamos, por decirlo de una manera fácil, esas defensas, esos anticuerpos al bebé. Entonces el bebé va a nacer con todos esos anticuerpos que yo tengo de defensa, los va a tener en su organismo, porque yo se los estoy transmitiendo. Le estoy transmitiendo todos esos anticuerpos que son esas defensas para que él pueda combatir determinadas enfermedades. Dice que tenga en cuenta que la cadena de infección puede interrumpirse cuando un agente no encuentra un huésped susceptible.
por ejemplo, ahorita con la cuarentena, que tratan de hacer eso. Si el huésped, por ejemplo, que digamos todo el mundo está encerrado, en un caso hipotético, donde no se permita ya la replicación del virus, ¿sí? Porque todo el mundo está en cuarentena, todo el mundo está encerrado, el virus no va a encontrar con quién replicarse, pues ¿el qué va a pasar? ¿Qué pasaría con él si no encuentra a quién más infectar? ¿Qué le pasaría al virus? Pues se muere. Se muere, ¿sí? Porque él no va a encontrar ¿qué? Un huésped susceptible para él poderse replicar. Estas personas limitan la propagación relativamente poco, que son susceptibles al reducir la probabilidad de contacto entre otras personas, ¿sí? Si yo reduzco la cantidad de contactos, pues voy a reducir la capacidad que tiene el microorganismo de estar infectando y de estarse esparciendo como la enfermedad. Aquí nos hablaba de la inmunidad de rebaño. Acuérdense que ese tema lo tocamos en estos días, donde dice que el grado de inmunidad de rebaño necesario para prevenir o abordar un brote varía según la enfermedad. Entonces, en la inmunidad de rebaño lo que hacen es exponer a la gente, ¿sí? Para que ellos adquieran una inmunidad colectiva. Quiere decir que toda esa población adquiera una inmunidad. ¿Qué problema tenemos con esa inmunidad de rebaño? Que no todas las condiciones socioeconómicas o determinantes biológicos o no tanto determinantes biológicos, sino los determinantes sociales no van a ser los mismos en los diferentes tipos de población. Por ejemplo, acá en Colombia, si nosotros hacemos una inmunidad de rebaño, pues tenemos en determinados sitios donde se podrían generar brotes debido a qué? A las condiciones, por ejemplo, de hacinamiento, de personas, por ejemplo, que no tienen una buena alimentación o que no tienen unos buenos hábitos. Entonces, ahí no aplicaría la inmunidad de rebaño. Tendría que ser, por ejemplo, la inmunidad de rebaño en una población muy homogénea, donde se inmunice toda la gente y no tengamos la posibilidad de que exista un nuevo brote de la infección debido a condiciones que de pronto favorecen que se presente la enfermedad otra vez. Implicaciones que debemos tener en cuenta en la salud pública. ¿Sí me entendieron la de la inmunidad de rebaño, muchachos? ¿O hay alguna duda con respecto a eso? Profe, entonces en la inmunidad de rebaño no se tiene seguridad al 100% de que todos los sujetos vivan No, o no que, logren contenerlo. no que no sé. Quiere decir, pero yo tengo una población, por decir acá, de 200 personas, ¿cierto? Sí. Pero resulta que esas 200 personas no viven en las mismas condiciones. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo hago una inmunidad de rebaño donde todos ustedes infecten, ¿sí? Todos infecten y todos inmunicen. Pero resulta que esas condiciones en las que ellos viven no son las mismas. Entonces, como puede que esa inmunidad de rebaño, por ejemplo, una población de estrato 5 no se vuelvan a infectar, ¿sí? Que se hayan infectado y en esa población no vuelve a haber infección, pero resulta que yo tengo una población que es susceptible, que es vulnerable por la alimentación o, por ejemplo, por las condiciones en las que viven, por el hacinamiento o por el agua, tiene condiciones diferentes a la otra, pues ahí puede surgir, ¿qué? Un brote. Un brote de la infección, ¿por qué? Porque ahí hay condiciones favorables para que se desarrolle el microorganismo. Entonces, Vale. aquí había un rebrote. Entonces, ahí la inmunidad de rebaño en esa población, pues no me sirvió. ¿Por qué qué? Debido a esas condiciones que tiene esa población, puede haber rebrotes. Entonces, cuando hacen esta inmunidad de rebaño, también que esta inmunidad de rebaño a mí me parece delicada. ¿Por qué? Porque usted puede, por ejemplo, en un sistema de salud, saturarlo, donde él no pueda responder, ¿sí? Una inmunidad de rebaño, sí, todo el mundo se inmuniza y todo el mundo se alivia.
pero usted no sabe de esa cantidad de gente, cuánta gente se puede complicar. Y si su sistema de salud puede soportar esa emergencia. Entonces una inmunidad de rebaño a mí me parece un poquito irresponsable porque uno no sabe que tanta gente se va a complicar y si va a haber un sistema de salud que sea capaz de suplir la demanda en ese momento. Por ejemplo, para nosotros aquí yo diría que no es muy viable, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros en el Amazonas, por decir en el Amazonas, pongamos un ejemplo, en el Amazonas sabrán cuántas camas UCI, digamos que hay muchas, digamos que hay 50, ¿sí? Si ahí hacen una inmunidad de rebaño y dejan que todo el mundo se infecte y que digamos que de esas 1.000, 2.000 personas, digamos que se compliquen 100, solo tenemos, por decir algo, 60 camas, ¿qué hacemos con los 40? ¿Sí? Ahí estamos jugando con la vida de esas personas, porque ahí que tendríamos que hacer, pues seleccionar quién vive y quién no vive. Entonces a mí en este punto me parece un poquito irresponsable en una población tan heterogénea como la de nosotros, donde las condiciones de salud no son las mismas en Bogotá que por decir en Baupés, ¿sí? Son muy diferentes las condiciones. Entonces yo pensaría que eso no aplica. ¿Sí me entendió, Nicolás? Sí, profe. ¿Listo? Sí. A diferencia, por ejemplo, de países que están muy desarrollados, ¿cierto? Por ejemplo, por allá, como escuchamos en las noticias, por allá en Europa, donde ellos se pueden hacer esa práctica y tienen cómo sostener la población si llegan a tener una emergencia. Pues nosotros no tenemos esas capacidades. Entonces, para tener cuenta en salud pública, tenemos, a ver, ¿dónde quedamos acá? El saber cómo una gente sale y entra del hospedero, ¿sí? Si nosotros sabemos cómo se transmite, por dónde es su vía de ingreso, pues así lo podemos controlar. Y dirigir esas medidas de control ¿a qué? A eso, a esa cadena. Si nosotros sabemos la cadena de transmisión, pues podemos empezar ¿a qué? A hacer tareas, a hacer campañas que eviten o que corten esa cadena de transmisión. Si, por ejemplo, nosotros sabemos que la malaria se transmite por un mosquito, ¿qué haríamos nosotros para prevenirla? ¿Ah? Si ya sabemos cómo se transmite, ¿qué harían ustedes? Pues se debe atacar los medios por donde pueda reproducir ese vector. O sea, repelente. O sea, sí, repelentes, toldillos, evitar focos de infección como el agua estancada y cosas así. Sí. Entonces, si nosotros conocemos qué es lo primero que tienen que hacer, por ejemplo, cuando ustedes les digan, vaya, analice un brote epidemiológico que dio por allá en una vereda, ustedes lo primero que tienen que saber es quién es el agente, ¿sí? Lo primero que deben saber es quién es el agente. Si usted sabe qué es el microorganismo, qué es el virus, pues ustedes miran, si no saben, se documentan cuál es la cadena de transmisión y ya ustedes sabiendo la cadena de transmisión, pues pueden hacer ¿qué? Medidas de prevención y de control de la enfermedad. Eso es como lo primero que uno debe saber. Para la transmisión directa podemos proporcionar ¿qué? Tratamiento al hospedero de origen, educar al hospedero de origen, ¿sí? Como decía la compañera, para evitar ¿qué? Que tenga contacto directo con las personas. Entonces, ya a nivel de educación, explicarles o darle un tratamiento. En entornos hospitalarios, dado que la mayoría de las inspecciones se transmiten por contacto directo, entonces en el ambiente hospitalario, el lavado de manos, el uso de tapabocas, de guantes, ¿sí? Para evitar el contacto directo. También, por ejemplo, cuando es transmitido por vehículos, ¿cómo? Descontaminando la superficie, las áreas. Ustedes ven que en los hospitales mantienen mucho limpiando las áreas comunes o los pisos o los baños. Esa es una manera de evitar que sea un vehículo de transmisor. Para la transmisión fecal oral también podemos tratar de reducir el riesgo de contaminación
reorganizando el medio ambiente, educando a las personas involucradas en una mejor higiene personal. Acuérdese lo que estábamos hablando que día en clase, donde todavía hay muchas personas que hacen su defecación al aire libre y pues están contaminando el suelo, el agua. Transmisión por el aire, podemos modificar ¿qué? El uso de los ventiladores o la presión del aire, el uso de filtros para tratar el aire, ¿sí? Entonces, todas estas medidas, ¿para qué? Medidas preventivas para controlar la infección, que se propague la infección. Para la transmisión a través de vehículos se puede, lo que nos decía la compañera, por ejemplo, para los vectores, pues usar, por ejemplo, fumigación, repelente, evitar las charcas donde él se pueda reproducir. Finalmente, podemos aplicar medidas que protejan los portales de entrada de un huésped, como son ¿qué? El uso de tapabocas, el uso de guantes. También podemos hacer ¿qué? Un tratamiento profiláctico, donde usen antibióticos para evitar la transmisión de una enfermedad o la vacunación, ¿sí? Entonces esas son unas medidas que podemos que directamente al hospedero para que evite el contacto con el microorganismo. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a la cadena de transmisión? ¿Quedó claro, muchachos? De que es Sí, un... señora. ¿sí? Sí, profe. Cuándo es un contacto directo, de cuánto es un contacto intermedio, de que podemos tener, de que es un reservorio, de cuando las cadenas de transmisión tienen un intermediario. Acuérdense que en un intermediario puede ser un vector, ¿sí? Que transmite el microorganismo, puede ser también, Profe, señora. es que digamos en lo que es la malaria, no, la enfermedad no es que se desarrolle, no sé, en algún animal o no, pues no sé. Tengo entendido que se está en el mosquito, pero que En el el mosquito mosquito. fue por, la cuestión es de ahí, desde dónde empezaría, desde la persona que está infectada o desde el mosquito que tiene la enfermedad, porque el mosquito que tiene la enfermedad, o bueno, en la enfermedad no, sino el virus vive ahí, o sea, ya de mosquito a humano sería directo, ¿sí? Ujú. Pero en la malaria él tiene que decir el mosquito ahí sería un huésped intermediario, por decirlo de alguna forma, como un reservorio de él. Porque el plasmodium es un parásito y el plasmodium hace un ciclo intermedio en el mosquito, ¿sí? Él tiene un ciclo, voy a ver si yo lo tengo acá, yo creo que yo había sacado dos, voy a mirar si lo copié acá, Sí, no, profe, sino que, bueno, junto con Eric estamos trabajando con la malaria, pero pues con lo que usted acaba de decir de que es directo, indirecto, intermediario, pues entonces ahí me confundo. No sabría si sería un intermediario o sería directo. no, ahí no sería directo, ahí tendría, porque el mosquito, que decir, si a mí me pica, ahí sería directo, ¿cierto? Ahí lo que tú dices sí tienes razón, pero yo que, ¿cómo hago para explicarme? Quiere decir, el parásito, él cumple un ciclo, ¿sí? Un ciclo para él poder infectar a una persona, él tiene que cumplir un ciclo, el parásito en el vector, en el mosquito. Pero ya cuando él me pica a mí, ahí no hay intermediario, porque es directo, como tú dices. Pero él es un huésped, que decir, ahí tendría dos huéspedes el parásito. Si hablamos de huésped, él tendría dos huéspedes, porque él cumple un ciclo en el mosquito y cumple un ciclo en el humano. Pero ya en cuanto a contacto, el contacto, ¿cómo sería la transmisión directa? Porque a mí me picó el zancudo y pues no hubo otra persona que fuera intermediaria, ¿sí? Sino que me picó el zancudito. Voy a buscar acá, espérame, yo busco acá a ver si me deja. Busco aquí
Y les muestro 3 ciclos que quería mostrarles. Ciclo de la malaria. Te lo muestro acá. Yo pensé que había buscado esto. Yo tengo uno, es que estos están muy complicados. Yo saqué uno de un libro que tengo yo, de parasitología. Vamos a ver este que dice acá. Dice, primer vector, ciclo de transmisión de la malaria. No. Yo ahorita le envío a Kiara, le pido el favor a ella, ¿sí? Yo le envío a Kiara el que le tomé yo foto del libro mío de parasitología, para que te lo comparta, ¿listo? Para que lo mires. Porque Listo, profe. los acá en internet son como, ellos tienen mucha cosa y como que lo confunden a uno. Pero yo le tomé foto a como a 3, 4 ciclos del libro de parasitología, yo se lo comparto a Kiara y usted le pide el favor que se lo mande. Voy a compartirle en la pantalla porque ese no lo tengo acá. Voy a compartirle la pantalla, por ejemplo, de este ciclo, para darles el ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el de la enfermedad de Guinea, ¿sí? Donde tenemos que el hombre, ¿sí? Consume el agua, donde contiene los copepodos, que son los que son las larvas mudan estas cositas, ¿sí? Estos parásitos, los tiene el agua, él se las consume, la larva se libera y penetra al estómago, en las paredes intestinales, aquí él madura, entonces aquí él cumple un ciclo, es decir, acá eclosiona, yo lo consumo, la hembra migra a las superficies de la piel, ¿sí? Produciendo llagas, como la foto que les mostré ahora, y se liberan las larvas. Las larvas se liberan al agua, aquí ellas están en estado libre, pero ellas utilizan ¿qué? Ingresan a estos huéspedes que tienen acá como un huésped intermediario y ellas se reproducen. A diferencia de la malaria la tiene el mosquito, ¿sí? En cambio aquí ellas están en vía libre en el agua, ¿sí? Ingresan acá a este artrópodo, esto es como, ¿qué? Parecido como una artenia salina, ¿sí? Ingresa a ese crustáceo y él cumple un ciclo acá y acá ya por el agua contaminada yo la consumo y vuelve y da el ciclo. Entonces si ves que acá es diferente al ciclo de la malaria, en la malaria no hay este proceso. Entonces ahí sí sería así, de acá a acá directo, ¿sí? Del mosquito al humano. ¿Sí me hago Ya. entender con ese ejemplo? Sí. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí tenemos otro ciclo. Espérame a ver si yo puedo comprar. Este se los mostré ya. Es que no sé dónde tengo el celular. Déjame, yo busco acá el celular y comparto el WhatsApp y les muestro lo del mosquito. Espérame, yo miro acá y les muestro WhatsApp. WhatsApp. Y yo me mando las fotos y les muestro aquí que yo las tomé porque se las quería compartir. Después yo la mando, se la mando a Kiara de una vez.
por si de pronto esos ciclos les puede ayudar a algunos de ustedes para la tarea del jueves, que de pronto les puede ayudar. ¿Qué quiero que hagamos con con la cadena de transmisión? Que ustedes, según la clase que vimos hoy, pues que ustedes puedan identificar y me puedan decir, si yo les digo, venga, ese es un huésped intermediario, es contacto directo, ¿sí? Que yo la pregunta que le haga, ustedes puedan contestármela. Entonces, porfa, identifiquen en el ciclo que ustedes van a desarrollar. Me toca aquí WhatsApp, configuración, seleccione WhatsApp web. Ya. Listo. Listo, acá ya está compartiendo. Voy a mostrarles estas imágenes. Vamos a ver si me deja. Ahí la ven. ¿Sí? Sí, profe. Este es el ciclo del plan Moodle. Entonces, por ejemplo, puedes revisarlo, ¿sí? Revisar este ciclo está más especificado, donde aquí me dice la picadura, ¿sí? Del zancudo, que me pica a mí. Por ejemplo, acá está el anófeles, que es el que tiene el mosquito de 0 a 15 días, el proceso en el que él se forma en el mosquito. Acá tenemos cómo es sanguíneamente, cómo se ve el zancudo, el parásito, perdón, en la sangre. Acá que se alberga una etapa en el hígado. Entonces, si revisas esto, con lo que tú hayas mirado, de pronto te puede ayudar, porque aquí me muestra el ciclo vital de cómo la malaria, ¿sí? Tiene un periodo donde se desarrolla en él el mosquito, llega a un punto donde cuando pica a la persona, se desarrolla en el hígado y del hígado se es liberado a la sangre, que esto es acá cuando nosotros lo miramos en el microscopio y podemos identificarlo. Acá en esta parte es donde nosotros hacemos el diagnóstico, porque del hígado, después de haberse ese parásito desarrollado en el hígado, se libera la sangre y aquí es donde infecta todos los órganos. Tengo ese, está este otro del Trypanosoma cruzi, por si alguno quiere mirarlo, que es la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, donde aquí tenemos que la lupsomía, que es también el mosquito que alberga el parásito y donde él cumple su ciclo, un ciclo acá, al picar al humano, él también cumple un ciclo ¿en qué? En los macrófagos. Y él se ve lo más de bonito en el microscopio porque uno ve los amastigotes en el macrófago. Aquí hay otro ciclo y acá está, por ejemplo acá, en este ciclo vital, se ve que aquí no tenemos un intermediario. ¿Ustedes ven en este un intermediario? Muchachos. No, profe. En este ciclo ustedes no ven un intermediario, ¿cierto? Entonces tienen un contacto directo, ¿sí? De esta persona, por ejemplo, que tenía el parásito y se lo transmite al hombre. Entonces acá es un contacto directo, ¿sí? Y no hay un huésped, porque él en el ambiente se desintegra. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes identifiquen en los ciclos que ustedes están desarrollando.
Listo, muchachos. No sé si tienen alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. ¿Alguien llegó al final para colocarle la asistencia? Y si no es más, nos vemos queriendo Dios mañana para hacerlo del taller. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Profe, yo tengo una pregunta, pero de otra cosa. Señora, dígame. Profe, es que estoy aquí terminando lo de la introducción, de lo del artículo. Sí. Y ¿te acuerdas que hablábamos de que tú nos decías que, digamos, escogiéramos Villavicencio, o sea, que estudiáramos el comportamiento del dengue en Villavicencio en un periodo de tiempo? Sí. Sino que estoy buscando y no encuentro como muchos casos en Villavicencio. O sea, encontré una noticia que dio como el alcalde, como en el 2019, y decía que en el 2018, que no hay brote de dengue, o sea, dice como con base a las acciones, bueno, a través de la Secretaría Local de Salud, en toma la erradicación de criados de zancudo por diferentes sectores de la comunidad del Meta, se descarta la presencia del brote del dengue en Villavicencio, según lo que informó el alcalde, bla, bla, bla. Pero entonces, no sé, ¿Y en el departamento? Mi pregunta es si lo podía hacer o en Colombia, o sea, escogerlo, estudiarlo en Colombia, o voy a buscar bien por el departamento. Busca ver si de pronto por ser ciudad, pues no sé cómo haya aquí. Y si no, pues mira una ciudad, no importa que no sea acá, una ciudad donde usted pueda ver que pueda trabajarlo, ¿sí? En Bogotá no, porque en Bogotá no va a haber, por el clima no hay. Tienes que buscar un clima cálido. Por ejemplo, Amazonas, Vaupés, y Vichada. Listo, profe. Busca acá por el departamento, más que por la ciudad, por el departamento, a ver si ubicas casos. Listo, profe. ¿Listo? Vale, gracias. Profe, ¿qué extensión había dicho usted que debe tener la introducción? Dime. ¿Qué extensión debe tener la introducción, profe? No, poquita, no más de 3 hojas. 3, 4 hojas, no más. Porque De solo entonces, introducción, ¿no, profe? ¿ah? De solo introducción, 3 hojas. 3, 4 hojas, no más. Que si Ah, se listo, les dan profe. más hojas, yo no voy a decir nada, sí, no hay problema. Pero traten de que sea más sintetizado. Profe, y si me salen por Listo, ahí profe. dos hojas. Ahí sí le toca No, que lo 3. alimente un poquito. Sí, pues es que yo puse como, tú nos decías que pusiéramos primero como qué es el dengue, luego como la problemática y luego Sí. como cómo se está tratando, cómo se previene o sí, como las estrategias que... ¿Sabe cómo puedes ampliar un poquito en la problemática? Listo, Ampliar profe. un poquito en la problemática ya, pero no hay problema. Si son 2 hojas, no hay problema. Lo que importa es la información. Listo, profe. Gracias. Listo, Profe, una profe. pregunta. Listo, chao, profe. Chao. Señora. Profe, si yo llegué un poquito tarde, no sé de qué taller estás, pues, ¿cuál es el taller? Qué pena. El taller ¿De que qué? dices que, no sé, dice algo de un taller, profe, no sé cuál sea, es que llegué un poquito tarde, no sé si lo... No, que mañana vamos a desarrollar un taller preparcial. Sí, no, entonces, sí, ya sé cuál taller, pensé que era otro. Sí, no, Y lo sí, de la sí. exposición del jueves, la exposición no. Sí, la exposición de la cadena de Por el transmisión. jueves, No sí, más. señora. Vale, profe, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud? Profe, ¿y para cuándo coge el parcial? El martes. Mañana hacemos